¿Te preguntas quién fue realmente el apóstol Pablo? De perseguidor a pilar del cristianismo, su historia es épica. Descubre su increíble transformación, viajes y legado en este video. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, un hombre de convicciones inquebrantables, un fariseo educado a los pies del prestigioso Gamaliel. Un hombre que, inicialmente, veía a los seguidores de Jesús como una amenaza a la ley y a la tradición judía. Ese hombre era Saulo de Tarso, un personaje clave en la historia del cristianismo, cuyo nombre resonará para siempre como Pablo, el apóstol. Su transformación es uno de los misterios más fascinantes de la historia. De ferviente perseguidor a ferviente predicador del mismo mensaje que antes combatía con ahínco. ¿Qué ocurrió en el camino a Damasco que cambió para siempre su vida? Esa pregunta ha resonado a través de los siglos, alimentando debates y reflexiones. Su viaje, repleto de peligros y adversidades, lo llevó por todo el Imperio Romano. Desde las ciudades bulliciosas hasta los caminos polvorientos, Pablo predicó el Evangelio con una valentía inquebrantable. Su influencia trascendió las barreras culturales y geográficas, dejando una marca indeleble en la historia de la fe cristiana. A pesar de las persecuciones, los encarcelamientos y las dificultades, Pablo mantuvo su fe inquebrantable. Su legado se extiende más allá de sus escritos, que constituyen una gran parte del Nuevo Testamento, se encuentra en la fuerza y la perseverancia que inspiró en generaciones de creyentes. Su historia es un testimonio de fe, coraje y transformación. Piensa en un joven Saulo, en la vibrante Tarso, ciudad cosmopolita en la Cilicia romana. Allí, rodeado de la riqueza cultural helenística y la tradición judía, comenzó su educación. Imaginas las calles bulliciosas, los mercados llenos de aromas exóticos, el murmullo de las conversaciones en griego y arameo. Un ambiente vibrante que moldeó su mente y su espíritu, antes de que su vida diera un giro inesperado. Pero su formación trascendió las fronteras de su ciudad natal. Viajó a Jerusalén, el corazón espiritual del judaísmo, para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, un respetado maestro de la ley, miembro del Sanedrín. En la grandiosa ciudad, rodeado por la majestuosidad del templo y la rigurosidad de la ley mosaica, Saulo absorbió los conocimientos de la tradición farisaica, convirtiéndose en un experto en la interpretación de las escrituras. Imagínate las largas jornadas de estudio, el análisis profundo de los textos sagrados, el debate apasionado con sus compañeros. Saulo se destacó por su brillante mente y su fervor inquebrantable por la ley. Su formación fue rigurosa, moldeando su carácter y su visión del mundo, preparando el escenario para el cambio radical que estaba por venir en su vida. Un cambio que lo convertiría en uno de los personajes más influyentes de la historia del cristianismo. Imagina a Saulo, un joven brillante, absorto en los textos sagrados. Tú lo ves, rodeado de rollos de pergamino, estudiando la ley de Moisés con una pasión ardiente. Su mente aguda, entrenada en la tradición farisea, se aferra a cada precepto, cada interpretación. Él es un defensor acérrimo de la ley, un guardián celoso de la pureza ritual, convencido de que la única vía a la salvación pasa por la estricta observancia de las normas judías. Para él, los seguidores de Jesús son una amenaza, una herejía que contamina la pureza de la fe judía. Observa a los primeros cristianos como una secta peligrosa, que desvía a la gente de la verdadera adoración. Su fervor religioso se convierte en un celo implacable, impulsándolo a perseguirlo sin piedad, creyendo que está cumpliendo con su deber divino. Criado bajo la tutela del respetado rabino Gamaliel, Saulo absorbió una profunda comprensión de la ley judía. Su educación rigurosa y su inteligencia excepcional lo convirtieron en un líder respetado dentro de la comunidad farisea. Él creía firmemente en la autoridad de la ley y en la necesidad de mantenerla intacta, sin concesiones. Recuerda a Saulo, un fariseo ferviente, apasionado por la ley mosaica. Para él, los cristianos eran una amenaza, una herejía que debía ser erradicada. Tú lo ves, con su mirada penetrante y su rostro serio, moviéndose con determinación por las calles de Jerusalén. Su celo religioso lo impulsaba a perseguir a quienes seguían a Jesús, considerándolos enemigos de la fe judía. Imagina la escena, tú eres testigo de cómo Saulo participa activamente en la represión de los primeros cristianos. Lo ves aprobando arrestos,
presenciando interrogatorios y acompañando a los soldados romanos en sus redadas. Su papel era crucial en la persecución, utilizando su influencia y conocimiento de la ley para justificar las acciones contra los seguidores de Jesús. Piensa en el peso de sus acciones. Tú ves a Saulo, convencido de estar haciendo lo correcto, defendiendo la pureza de la religión judía. Sin embargo, sus acciones estaban causando un sufrimiento inmenso. Él no veía a las personas que perseguía, solo veía a herejes que debían ser castigados. Este fue el contexto en el que Saulo, antes de su conversión, participó activamente en la persecución de los primeros seguidores de Jesús. Recuerda cómo Saulo, con su fervor religioso, participaba activamente en la persecución de los primeros cristianos. Él creía defender la pureza de la fe judía y veía en los seguidores de Jesús una amenaza. Imagina la escena, Jerusalén, un día cargado de tensión. El aire está pesado, la multitud se agita, expectante. Esteban, lleno de fe, defiende su creencia con pasión. La multitud, incitada por la retórica de Saulo y otros líderes religiosos, se enfurece ante las palabras de Esteban. La acusación de blasfemia resuena en el aire. Ves a Saulo, su rostro endurecido por la ira y la convicción de su causa. Él observa, impasible, el juicio sumario que se lleva a cabo contra Esteban. La escena del martirio de Esteban es brutal. Piedras llueven sobre él, mientras él, con una mirada serena, clama al cielo. Tú eres testigo de la violencia, de la crueldad. Pero, más allá de la brutalidad, hay algo que te llama la atención, la fe inquebrantable de Esteban, su entrega total. ¿Cómo afecta esto a Saulo? Imagina a Saulo, lleno de celo religioso, emprendiendo un viaje a Damasco. Su objetivo, arrestar a los cristianos que allí se refugiaban. Él, firme defensor de la ley judía, veía en ellos una amenaza a la pureza de su fe. El camino era largo y polvoriento, el sol caía implacable sobre él, pero su determinación era inquebrantable. En su mente, solo existía la misión de capturar a esos herejes. De repente, una luz cegadora lo envolvió. Más brillante que el sol del mediodía, una luz intensa que lo derribó del animal. Un sonido ensordecedor resonó en sus oídos, una voz que lo llamaba por su nombre. El mundo se oscureció, la luz cegadora lo había dejado ciego, sumido en la oscuridad más absoluta. El impacto fue físico y espiritual, una experiencia que cambiaría para siempre su vida. En medio de la oscuridad, escuchó una voz, la voz de Jesús. Una voz que lo interpelaba, que lo cuestionaba, que lo llamaba a una nueva vida. La voz resonaba con una fuerza incontenible, penetrando en lo más profundo de su ser. La conversión de Saulo no fue un proceso gradual, sino un cataclismo espiritual, una transformación radical que lo marcaría para siempre. De repente, una luz cegadora, más brillante que el sol del mediodía, lo envolvió. Caíste al suelo, deslumbrado, mientras un sonido resonante, una voz poderosa, te llamaba por tu nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El impacto fue inmediato, físico y espiritual. No solo viste una luz increíble, sino que sentiste la presencia de algo, alguien, infinitamente superior a ti. El terror se mezcló con la confusión. ¿Quién era ese que te hablaba con tal autoridad? La voz, aunque desconocida, resonaba con una familiaridad extraña, una certeza profunda que te helaba hasta los huesos. Sentías el peso de tus acciones, el daño que habías causado en nombre de tu fe, ahora te golpeaba con una fuerza inimaginable. La luz te envolvió por completo, dejándote ciego. Un silencio ensordecedor te invadió, roto solo por el eco de la voz que resonaba en tu mente, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un mandato, una orden, pero también una promesa. Un cambio radical se estaba gestando en lo más profundo de tu ser. La luz te envolvió, una explosión de energía cegadora que te dejó ciego, postrado en el suelo. El sonido resonaba aún en tus oídos, la voz poderosa que te llamaba. El mundo se había oscurecido, un velo impenetrable cubría tu vista. Pero en esa oscuridad, algo más comenzó a tomar forma. Un cambio profundo, una transformación que iba más allá de la simple ceguera física. 3 días de oscuridad total.
sin ver, sin percibir el mundo que te rodeaba. Pero en esa oscuridad, tu mente se abrió a una nueva realidad. La voz de Jesús, resonaba en tu interior, te hablaba, te guiaba, te revelaba la verdad que habías negado durante tanto tiempo. La persecución, la ira, el fanatismo, todo eso se desvanecía, dejando espacio a una profunda comprensión. Ananías, guiado por una visión divina, te encontró en Damasco. Impuso sus manos sobre ti, y una luz celestial inundó tu ser. La oscuridad física se disipó, tus ojos volvieron a ver, pero más que eso, tus ojos espirituales se habían abierto. Habías experimentado una conversión radical, un cambio que transformó tu vida para siempre. Ya no eras Saulo, el perseguidor de cristianos, sino Pablo, el apóstol de Jesús. La oscuridad era total, un vacío aterrador. Te sentías perdido, desorientado. De repente, una voz suave, pero firme, te llamó. Ananías, te dijeron, un hombre piadoso, está aquí para ayudarte. Una figura se acercaba, con un rostro amable, lleno de compasión. Era Ananías, un hombre conocido por su devoción a Dios. Ananías, guiado por el Espíritu Santo, te impuso las manos. Sentías una energía cálida que te inundaba, una corriente de luz que penetraba en tu alma. La oscuridad comenzó a retroceder, un velo se levantaba lentamente. Colores tenues, luego más vibrantes, empezaron a tomar forma ante tus ojos. La luz del día irrumpió en tu conciencia, nítida y brillante. Podías ver de nuevo. La visión regresó con toda su intensidad, un mundo de colores y formas que te habían sido arrebatados. La alegría te inundaba, una profunda gratitud llenaba tu ser. La ceguera, símbolo de tu pasado, se había desvanecido. Ananías, guiado por una luz divina, te encontró. La oscuridad que te envolvía comenzó a disiparse, no solo física, sino también espiritualmente. Sentías una paz inmensa, una tranquilidad que nunca antes habías experimentado. La voz de Ananías, resonando en tu alma, te invitaba a un nuevo comienzo, a un renacimiento espiritual. Era el momento de dejar atrás el pasado, las sombras de la persecución y el odio, y abrazar una nueva fe, una nueva vida. El agua te envolvió, purificándote, lavando tus pecados, borrando las marcas de la amargura y el fanatismo. Sentías como el Espíritu Santo descendía sobre ti, llenándote de una energía nueva, una fuerza inagotable. Era un renacimiento, un nuevo nacimiento, un cambio radical en tu ser. Ya no eras Saulo, el perseguidor implacable, eras Pablo, un apóstol de Cristo, un instrumento de la divina voluntad. Te levantaste, renovado, con una visión clara del futuro. El peso de la culpa y la duda se había desvanecido, reemplazado por la certeza de tu nueva misión. La conversión no fue solo un cambio de creencia, sino una transformación total de tu ser. Naciste de nuevo, con una identidad renovada, un propósito definido y una fuerza interior inquebrantable para difundir el mensaje de Jesús. Tu nueva vida comenzó en Damasco, un torbellino de emociones. La ceguera física se desvaneció, pero la luz de la verdad brillaba con más intensidad. Ya no era Saulo, el perseguidor, sino Pablo, el apóstol, con una misión clara, anunciar al mundo que Jesús era el Hijo de Dios. En las sinagogas, en las plazas, en cualquier lugar donde encontrabas a alguien, compartías tu testimonio, la historia de tu radical transformación, una historia que resonaba con poder. Tu mensaje era sencillo pero revolucionario: Jesús, crucificado y resucitado, era el Mesías prometido. No había lugar para dudas. El poder del Espíritu Santo te impulsaba, te daba valentía, te llenaba de fervor. La gente escuchaba, algunos con incredulidad, otros con asombro. Algunos se convertían, otros se oponían ferozmente. La reacción era variada, pero tu convicción permanecía inquebrantable. Pronto, tu predicación comenzó a despertar la ira de las autoridades judías. Tu mensaje desafiaba sus creencias, su poder, su forma de vida. La amenaza crecía, la persecución se acercaba. Pero tú, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, seguías adelante, sin miedo, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones que podías alcanzar. Sabías que tu misión era grande, que el mundo necesitaba escuchar la verdad.
Tu nueva fe, tan radical, tan llena de luz, no pasó desapercibida en Damasco. Pronto, la oposición comenzó a crecer como una sombra amenazante. Los líderes judíos, aquellos que antes te conocían, ahora te veían como un traidor, un apóstata que había abandonado la ley de Moisés por un nuevo camino. Sus murmullos se convirtieron en amenazas, sus susurros en gritos de ira. La presión era insoportable. Cada esquina, cada callejón, se convertía en un posible lugar de emboscada. Sentiste la amenaza constante en tu espalda, la fría mirada de tus antiguos compañeros, ahora convertidos en enemigos implacables. Sabías que tu estancia en Damasco se había vuelto demasiado peligrosa. La huida era tu única opción. De noche, bajo la protección de la oscuridad, te deslizaste fuera de la ciudad. Los muros de Damasco, testigos mudos de tu conversión, ahora se erguían como una barrera entre tú y tus perseguidores. La emoción de la libertad se mezclaba con el miedo, sabiendo que la amenaza aún te seguía. Tu viaje hacia lo desconocido había comenzado. Así que, escapando de Damasco, te encaminaste hacia Jerusalén. Recuerda la emoción, el miedo, la incertidumbre. Llevar la buena nueva a la ciudad donde Jesús fue crucificado era un paso gigantesco. Imagínate, la ciudad bulliciosa, llena de vida, pero también de peligro. Después de todo lo ocurrido, la idea de volver era casi irreal. Al llegar, te encuentras con una situación compleja. Los apóstoles, aquellos que habían caminado con Jesús, te miraban con desconfianza. Tu pasado como perseguidor era una sombra alargada, difícil de ignorar. Para ellos, eras el enemigo que ahora se presentaba como aliado. La conversión, tan radical, era difícil de creer. Pero entonces apareció Bernabé. Él, con su corazón abierto y su fe inquebrantable, se convirtió en tu puente hacia la aceptación. Te presentó a los apóstoles, testificando sobre tu transformación, sobre la autenticidad de tu nueva fe. Su testimonio fue crucial, un rayo de esperanza en medio de las dudas. Poco a poco, la desconfianza fue cediendo ante la evidencia de tu entrega total a Cristo. Tus palabras, llenas de pasión y convicción, convencieron a aquellos hombres que habían sido testigos de la vida y muerte de Jesús. Finalmente, encontraste tu lugar entre ellos, listo para emprender la tarea que te esperaba. Llegaste a Jerusalén, un lugar que rebosaba a la vez esperanza y recelo. Tu pasado como perseguidor de cristianos te precedía, una sombra alargada que amenazaba con eclipsar tu nuevo fervor. Las miradas eran cautelosas, las palabras medidas. ¿Cómo convencer a aquellos que habían sufrido tanto a manos de alguien como tú de que ahora eras uno de ellos? Entonces apareció Bernabé, un hombre de fe inquebrantable y corazón abierto. Él vio en ti, no al Saulo perseguidor, sino al Saulo transformado, un instrumento de Dios. Recuerda su abrazo, la calidez de su bienvenida, la confianza que depositó en ti sin reservas. Bernabé te presentó a los apóstoles, defendiendo tu conversión con una convicción que disipó muchas dudas. Su testimonio fue crucial, un puente tendido entre tu pasado y tu futuro, entre el arrepentimiento y la aceptación. Sin su apoyo, tu integración en la comunidad cristiana habría sido mucho más difícil, quizás incluso imposible. Tu primer viaje misionero comenzó con Bernabé a tu lado, un compañero invaluable que te abrió las puertas de la comunidad. Saliste de Jerusalén, con el corazón lleno de la fe recién encontrada y la determinación de llevar el mensaje de Jesús a nuevas tierras. Chipre fue vuestro primer destino, una isla bañada por el sol Mediterráneo, donde encontrasteis a Sergio Paulo, un procónsul romano que, tras escuchar vuestras palabras, se convirtió al cristianismo. Imagina la escena, el peso de la historia, el poder del imperio, y un hombre influyente que se dobla ante la nueva fe. Fue un comienzo prometedor, un rayo de esperanza en un mundo envuelto en sombras. Desde Chipre, vuestro viaje continuó hacia Asia Menor, una región vibrante y compleja, un crisol de culturas y creencias. En cada ciudad, en cada pueblo, encontrasteis a gente con ansias de esperanza, de un cambio, de una verdad que trascendiera las fronteras del imperio. Pero el camino no fue fácil. La oposición se hizo presente, como una sombra que os seguía, recordándoos el peligro que corríais por predicar el Evangelio.
Sin embargo, vuestra fe era inquebrantable y la convicción de que estabais haciendo lo correcto os impulsaba hacia adelante. En Listra, la resistencia fue particularmente intensa. Fuiste apedreado, dejado por muerto, una imagen que refleja la brutalidad de la persecución que sufristeis. Pero, como un testimonio de la fe inquebrantable, te recuperaste. Este episodio, aunque doloroso, se convirtió en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Tu viaje, lleno de desafíos y triunfos, fue un testimonio de la fuerza de la fe, un relato que sigue resonando a través de los siglos. Tu primer encuentro con un gobernador romano fue en Chipre. Sergio Paulo, el procónsul de la isla, era un hombre poderoso, acostumbrado al lujo y al respeto. Él, un hombre de la alta sociedad romana, se interesó por tu mensaje. Imagino su curiosidad ante un hombre judío, con un mensaje tan radicalmente diferente a todo lo que conocía. Él, acostumbrado a la pompa y circunstancia del imperio, se encontró frente a un hombre con una fuerza y convicción inquebrantables. Tu predicación, llena del poder del Espíritu Santo, resonó en su corazón. Él, un hombre de poder, se sintió atraído por la humildad y la verdad que emanaba de ti. Elimas, un mago que se oponía a tu mensaje, intentó engañar al procónsul. Pero tú, lleno del poder de Dios, expusiste sus mentiras, cegándolo temporalmente. Este evento impactó profundamente a Sergio Paulo, quien, testigo de tu poder, reconoció la verdad en tus palabras. La conversión de Sergio Paulo, un hombre de gran influencia en la administración romana, fue un acontecimiento significativo. Fue una prueba del poder transformador de tu mensaje, que trascendía las barreras culturales y sociales, llegando incluso a los más poderosos del imperio. Su conversión abrió puertas para la expansión del Evangelio. Pero la conversión de Sergio Paulo fue solo el comienzo. A lo largo de tus viajes, la fe que proclamaba se manifestaba en sanaciones y milagros impresionantes. Recuerda Listra, en la región de Galacia. Allí, un hombre cojo desde su nacimiento te escuchó predicar y, impulsado por tu mensaje, saltó y caminó. La multitud, asombrada, te proclamó un dios, confundiendo tu poder con el de los dioses paganos. Fue un momento de gran regocijo, pero también de peligrosa idolatría, una prueba más de tu fe. Más tarde, en Troas, durante una reunión nocturna, un joven llamado Eutico se quedó dormido en una ventana del tercer piso y cayó al vacío. Tú, sin dudarlo, bajaste, lo recogiste y lo declaraste vivo. Imagínate la escena. La alegría de la resurrección en medio de la consternación. Estos milagros no eran simples trucos, eran manifestaciones del poder de Dios actuando a través de ti, confirmando la verdad de tu mensaje y fortaleciendo la fe de tus seguidores. Tu ministerio estuvo lleno de estos momentos poderosos. Sanidades, exorcismos, resurrección. Todo esto no fue casualidad, sino una demostración palpable del poder de la fe que proclamabas. Cada milagro servía como testimonio de la verdad de tu mensaje, atrayendo a nuevos creyentes y fortaleciendo la fe de aquellos que ya te seguían. Tú, con tu valentía y tu fe inquebrantable, demostraste que el poder de Dios era capaz de transformar vidas y superar cualquier obstáculo. Tu llegada a Filipos, una ciudad próspera en Macedonia, marcó un nuevo capítulo. Recuerda a aquella joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación, que te seguía a ti y a Silas, interrumpiendo vuestro trabajo. Su liberación, gracias al poder del Dios que predicabas, provocó la ira de sus dueños, quienes os denunciaron ante las autoridades romanas. La prisión, un lugar oscuro y húmedo, se convirtió en vuestro hogar temporal. Golpeados y encarcelados sin juicio, tu fe no se quebrantaba. Esa noche, mientras orabas y cantabas alabanzas a Dios, algo extraordinario sucedió. Un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron de par en par. El carcelero, aterrorizado por la posibilidad de ser ejecutado por la fuga de los prisioneros, estaba a punto de suicidarse. Pero tú, en vez de huir, le ofreciste consuelo y le compartiste la buena nueva. Él y toda su familia creyeron en Jesús, y en ese momento, la prisión se transformó en un lugar de esperanza y salvación. Tu llegada a Éfeso fue impactante. La ciudad, un vibrante centro comercial en Asia Menor, bullía de vida y de una energía casi palpable.
Desde el primer momento, tu predicación resonó con fuerza, atrayendo a multitudes y causando un profundo impacto. Muchos fueron convencidos por la verdad del Evangelio, incluyendo algunos artesanos que se dedicaban a la fabricación de imágenes de Artemisa, la diosa local. Tu ministerio en Éfeso no estuvo exento de desafíos. Durante 2 años, enseñaste en la escuela de Tirano, compartiendo el mensaje de salvación con todos aquellos que buscaban la verdad. La influencia de tu mensaje era innegable, y comenzó a generar inquietud entre los artesanos que dependían del culto a Artemisa. La situación se intensificó. Dime, ¿recuerdas la furia desencadenada por Demetrio, un platero que fabricaba imágenes de Artemisa? Él, junto con otros artesanos, incitó a una multitud enfurecida contra ti, gritando, «Grande es Artemisa de los Efesios». La ciudad se sumió en el caos. El alboroto fue considerable. La multitud, enardecida, irrumpió en el teatro, buscando a Pablo. Tu presencia en Éfeso se había convertido en un foco de conflicto, un desafío directo al poder económico y religioso establecido. Tu seguridad corría peligro real. Tras tu experiencia en Éfeso, te embarcaste en tu segundo viaje misionero. Esta vez, Silas te acompañó, un compañero fiel y valioso. Recorristeis juntas las regiones de Frigia y Galacia, llevando el mensaje de salvación a pueblos y ciudades desconocidas. Imagínate, las polvorientas carreteras del Imperio Romano, el calor abrasador del sol, la incertidumbre del camino, pero también la esperanza que ardía en vuestro corazón. Cada conversación, cada encuentro, una oportunidad para sembrar la semilla del Evangelio. El Espíritu Santo te guió hacia Troas, una ciudad portuaria en la costa del mar Egeo. Allí, en una visión nocturna, un hombre de Macedonia te suplicó, «Ven a Macedonia y ayúdanos». Esta llamada trascendental marcó un hito en tu misión, pues representó la expansión del Evangelio hacia Europa. La visión te impulsó a cruzar el mar, a adentrarte en un territorio desconocido, con la fe como brújula y la oración como escudo. Filipos, en Macedonia, fue tu primer destino en Europa. En esta ciudad, encontraste una sinagoga donde predicaste el Evangelio. Lidia, una mujer piadosa, te escuchó y se convirtió junto a su familia, abriendo su casa para que te quedaras. Pero la oposición no tardó en llegar. Tus enseñanzas provocaron la ira de algunos, y junto con Silas fuisteis injustamente encarcelados y azotados. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, tu fe permaneció inquebrantable. Durante tu encarcelamiento, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y liberando a todos los presos. El carcelero, asustado, se arrodilló ante ti y Silas, aceptando el Evangelio. Fue un momento asombroso, una clara demostración del poder de Dios. Desde ese momento, tu mensaje continuó expandiéndose por Macedonia y Grecia, abriendo camino para la evangelización de Europa. Tu segundo viaje misionero, lleno de desafíos pero también de victorias, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Tu tercer viaje misionero comenzó con una sensación de propósito inquebrantable. Esta vez, recorriste aún más tierras, llevando la palabra de Jesús a lugares donde aún no había llegado. Estabas acompañado por Tíquico y Timoteo, hombres valientes y fieles que compartieron tus fatigas y esperanzas. Recuerda las largas jornadas, el calor abrasador del sol y el cansancio en tus pies, pero también la alegría de ver cómo se formaban nuevas comunidades de creyentes. En Éfeso, donde habías dejado una semilla de fe, te encontraste con una iglesia floreciente, pero también con desafíos. Tuviste que confrontar las falsas enseñanzas y las divisiones que amenazaban la unidad de los creyentes. Recuerda la intensidad de las discusiones, la firmeza de tu voz al defender la verdad y la satisfacción de ver cómo la iglesia se fortalecía en la fe. Después de Éfeso, tu viaje continuó hasta Macedonia y Grecia, visitando las iglesias que habías fundado antes. Recuerda el reencuentro con los hermanos y hermanas en la fe, el compartir la mesa del Señor y el aliento mutuo. Aunque la persecución siempre estaba presente, la fe de los creyentes te llenaba de esperanza y te impulsaba a seguir adelante. Estabas consolidando la fe, construyendo cimientos sólidos para el futuro del cristianismo. Tu viaje te llevó a Atenas, el corazón de la filosofía griega. Te encontraste con una ciudad bulliciosa, llena de templos y estatuas imponentes. Allí,
en el Areópago, la colina sagrada, predicaste a los atenienses, un público acostumbrado a debates filosóficos. Les hablaste del Dios desconocido, intentando conectar su búsqueda de la verdad con la revelación de Jesús. Algunos se burlaron, otros escucharon con interés. Desde Atenas, tu camino te condujo a Corinto, un puerto vibrante y cosmopolita. Esta ciudad era un crisol de culturas, un lugar donde las ideas se mezclaban y chocaban. Aquí, encontraste a Priscila y Aquila, una pareja judía que se convirtió en tus fieles compañeros. Juntos, estableciste una iglesia en Corinto, enfrentándote a la oposición de los paganos y a los desafíos de una sociedad diversa. En Corinto, escribiste algunas de tus cartas más importantes, cartas que se convirtieron en piedra angular de la fe cristiana. Tu ministerio en esta ciudad fue intenso, lleno de desafíos y triunfos. Aunque enfrentaste la oposición y la incomprensión, la semilla de la fe echó raíces profundas, dando fruto en numerosas conversiones y el establecimiento de una iglesia que perduraría a través de los siglos. Te enfrentaste a las dificultades propias de una gran urbe, pero tu perseverancia dio paso a la expansión del mensaje cristiano. Tu viaje por Grecia culminó, pero tu legado apenas comenzaba. Desde prisiones y campamentos militares, comenzaste a escribir cartas llenas de fervor, de esperanza, de guía espiritual para las nuevas comunidades cristianas que habías fundado. Estas no eran simples cartas, sino piedras angulares de una nueva fe. A los romanos en Roma, a los corintios divididos, a los gálatas confundidos, a los tesalonicenses ansiosos, tus palabras les daban fuerza, dirección y una comprensión más profunda de la fe en Jesús. Tus epístolas explicaban complejidades teológicas, resolvían disputas y guiaban la conducta de los primeros cristianos. Imagina el impacto, un mensaje de esperanza difundido por todo el imperio. Tus cartas, aunque escritas en circunstancias difíciles, se convirtieron en la base de la teología cristiana. Conceptos como la justificación por la fe, el amor incondicional, la unidad de la Iglesia y la esperanza de la vida eterna fueron plasmados en tus escritos, moldeando la fe de generaciones. Piensa en ello, tú, un perseguidor convertido en apóstol, dejando un legado que trascendió siglos. Tus palabras, grabadas en piedra y en el corazón de millones, aún hoy inspiran y guían a la humanidad. Ese es el poder perdurable de tus cartas. Imagina, tú, leyendo sus cartas. En ellas, Pablo te habla de la justificación por la fe, ese regalo inmerecido de Dios que te salva, no por tus obras, sino por la gracia de Cristo. Un concepto revolucionario en su época, que sigue resonando con fuerza hoy. Él te explica cómo esta fe te une a Dios, te transforma, te da una nueva identidad como hijo de Dios. Luego, profundiza en la vida en el Espíritu Santo. No es una fuerza mágica, sino una presencia real y activa de Dios en tu vida, que te guía, te empodera y te transforma. Te explica cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa y plena, llena del amor y la justicia de Dios. También te habla de la Iglesia, la comunidad de creyentes. No es solo una institución, sino un cuerpo vivo, unido en Cristo. Te describe la importancia de la unidad, el amor mutuo y el servicio a los demás. Pablo te recuerda que cada miembro es importante y que juntos forman una comunidad poderosa, capaz de transformar el mundo. Finalmente, Pablo te recuerda la esperanza de la segunda venida de Cristo. No es una fecha en el calendario, sino una promesa de un futuro glorioso, donde el mal será vencido y Dios reinará para siempre. Esa esperanza te da fuerza para enfrentar las dificultades del presente y te impulsa a vivir una vida digna de tu llamado. Piensa en esto. Pablo no te habla de un Dios distante, inalcanzable. Su mensaje es de un Dios que se acerca a ti, que te ama incondicionalmente, un amor tan grande que envió a su propio Hijo para salvarte. Este amor, esta gracia, no la has ganado, es un regalo gratuito, una ofrenda de misericordia. La fe, para Pablo, no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar completamente en Jesús, en su sacrificio en la cruz por tus pecados. Es una respuesta a ese amor abrumador, una entrega total a la gracia divina. No es un esfuerzo humano para ganarte el cielo, sino la apertura del corazón a la salvación que ya te ha sido ofrecida. La salvación, entonces, no es algo que tú consigues con tus buenas obras,
sino algo que recibes como un regalo de Dios. Es la obra completa de Cristo en la cruz, que te limpia de tus pecados y te reconcilia con Dios. Tu parte es la fe, la aceptación de ese regalo, la confianza en la promesa de Dios. Piensa en esto, tú, con tus errores, tus debilidades, tus caídas, ¿mereces el perdón divino? Pablo te diría que no, que nadie lo merece. La salvación no es un premio que ganas por tu buena conducta, sino un regalo inmerecido, una gracia gratuita de Dios. Es la misericordia divina, un acto de amor incondicional que transforma tu vida. Esa gracia, ese don gratuito, es el núcleo del mensaje paulino. No se trata de cumplir una lista interminable de reglas para ganarte el favor de Dios, sino de recibirlo como un acto de puro amor. Es aceptar que, a pesar de tus imperfecciones, Dios te ama y quiere una relación contigo. Pablo sufrió persecuciones, encarcelamientos y peligros constantes, pero nunca dudó del poder transformador de la gracia. Esa misma gracia que le permitió pasar de ser un perseguidor de cristianos a ser uno de sus más fervientes apóstoles. Su experiencia personal es un testimonio poderoso del alcance de la gracia divina. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por tus errores o te preguntes si eres digno del amor de Dios, recuerda la enseñanza de Pablo: la salvación no depende de ti, sino de la inmensa gracia de Dios. Es un regalo que se te ofrece, solo necesitas aceptarlo. Pero, ¿qué significa la justificación por la fe? No se trata de una simple creencia intelectual, sino de una profunda transformación. Es entender que tu salvación no se basa en tus obras, en lo bueno que haces o dejas de hacer. Piensa en ello: ¿cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces te has sentido indigno? Pablo, ese hombre que te perseguía, lo entendió a la perfección. Él experimentó la inmensa gracia de Dios, un regalo inmerecido que cambió su vida para siempre. La justificación por la fe es recibir el perdón de Dios como un regalo, sin condiciones. No es algo que ganes, sino algo que te es dado gratuitamente por la fe en Jesús. Es aceptar que Jesús pagó el precio por tus pecados, que su sacrificio en la cruz te limpia de toda culpa. Es confiar plenamente en su sacrificio, en su amor y en su misericordia, dejando a un lado tus propios méritos o deméritos. Este es el núcleo de la fe cristiana, la gracia de Dios, un amor incondicional que te alcanza incluso en tus momentos más oscuros. No se trata de ser perfecto, sino de reconocer tu necesidad de Dios y aceptar su perdón. Es un proceso continuo, un caminar con Dios que te lleva a una vida transformada, llena de amor, esperanza y propósito. Recuerda que la fe no es solo creer, sino también confiar, y esa confianza te lleva a la justificación. Recuerda que Pablo, tras su conversión, no solo predicó el Evangelio, sino que también construyó la iglesia. Para él, la iglesia no era simplemente un grupo de creyentes reunidos, sino el cuerpo de Cristo, un organismo vivo y unido en Cristo. Imagina una comunidad donde cada miembro, con sus dones y talentos únicos, contribuye al bienestar del conjunto. Esa era la visión de Pablo para la iglesia primitiva. Él enfatizaba la unidad entre judíos y gentiles, rompiendo barreras sociales y culturales que separaban a las personas. Piensa en la diversidad de personas que se unían en la fe, dejando atrás sus diferencias para formar un solo cuerpo en Cristo. Para Pablo, esa unidad era esencial, reflejando la unidad de Dios en la Trinidad. La idea del cuerpo de Cristo implicaba que cada miembro es importante, con un papel específico que desempeñar. No había roles de primera y segunda clase, sino una interdependencia mutua donde cada uno apoyaba a los demás. Tú podrías ser un miembro esencial, sin importar tu posición o talento, porque todos juntos forman el cuerpo completo de Cristo. Pablo veía a la iglesia como una familia, unida por el amor y el compromiso mutuo. No solo se trataba de compartir creencias, sino también de apoyarse en los momentos difíciles, de compartir las alegrías y las penas, de crecer juntos en la fe. Esta visión de comunidad transformadora es tan relevante hoy como lo fue en la época de Pablo. Imagina la escena: tú eres Pablo, viajando de ciudad en ciudad, llevando el mensaje de Cristo. Pero no es un viaje tranquilo. En cada esquina, la amenaza de la persecución te acecha. Azotes, encarcelamientos, apedreamientos. Sufrimientos que te marcan el cuerpo y el alma, pero que no logran apagar la llama de tu fe.
Recuerda la vez que te dejaron por muerto, apedreado en Listra, el dolor, la sangre, la certeza de que tu vida pendía de un hilo, pero la resurrección de Jesús te daba fuerzas para seguir adelante. Piensa en las prisiones, esos lugares oscuros y húmedos donde la esperanza parece desvanecerse. Cadenas en tus muñecas, la frialdad de las piedras bajo tus pies. Pero incluso ahí, rodeado de oscuridad, tu voz proclama la buena nueva. Oraciones en la celda, conversaciones con otros prisioneros, la fe como un faro en medio de la tormenta. En Filipos, encarcelado con Silas, un terremoto sacudió la tierra, abriendo las puertas de la prisión. Una liberación milagrosa, un símbolo de la fuerza inquebrantable de Dios. Tú, Pablo, enfrentaste la ira de las multitudes, las conspiraciones de los poderosos, la incomprensión de tus propios hermanos. Pero a través de todo, tu perseverancia fue un testimonio elocuente de la fuerza del Evangelio. Tus cartas, escritas desde prisiones y durante viajes peligrosos, son un legado para la historia, un testimonio de fe, esperanza y amor incondicional, a pesar de las adversidades que te marcaron para siempre. Recuerda esos azotes, la piel abierta, la sangre manando. No eran castigos leves. Eran una demostración brutal de poder, una advertencia para que callaras, para que dejaras de hablar de Jesús. Pero tú, Pablo, seguías adelante, con la fe intacta, desafiando el imperio romano con cada latido de tu corazón. El dolor físico era intenso, pero el dolor de ver a otro sufrir por la misma fe te impulsaba aún más. Luego vinieron las piedras, una lluvia de proyectiles que te golpeaban sin piedad. Te dejaron por muerto, tirado en el polvo, con el cuerpo destrozado. Pero de alguna manera, sobrevivías. La fe, la convicción inquebrantable de la resurrección, te hacía resurgir de entre los muertos, una y otra vez. Cada piedra arrojada era un testimonio de tu fuerza interior, de tu entrega total a Cristo. ¿Y las prisiones? Oscuridad, humedad, el frío penetrante de las piedras. Rodeado de criminales, escuchando sus lamentos, sintiendo el peso de las cadenas en tus muñecas y tobillos. Pero incluso entre esas paredes, tú, Pablo, encontrabas la forma de predicar, de compartir tu fe, convirtiendo a carceleros y compañeros de celda. La prisión no podía contener la fuerza de tu espíritu, la llama de tu fe. Pero Roma era diferente. Las mazmorras imperiales, frías y húmedas, se convirtieron en tu escenario. Cadenas en tus muñecas, guardias imponentes custodiándote. Imagino la piedra fría bajo tus pies, el eco de tus pasos en los pasillos oscuros. Pero incluso allí, rodeado de sombras y encierro, tu voz resonaba. No te callaron. Tu prisión se transformó en púlpito. Los soldados romanos, inicialmente tus carceleros, se convirtieron en tus oyentes involuntarios. Tus cartas, escritas con tinta indeleble, se convirtieron en misiles de fe, lanzados a través del imperio. Cada palabra, un rayo de esperanza en la oscuridad. A pesar de las cadenas, de los muros, de la amenaza constante, tu mensaje trascendía las rejas. La fe no se podía encarcelar. Era un fuego que ardía en tu corazón, un fuego que ni las más frías mazmorras podían extinguir. Y tú, con tu palabra, lo compartías, lo propagabas. Tu testimonio, tu perseverancia, tu incansable predicación desde el corazón de la prisión romana. Eso es lo que hizo que tu voz resonara a través de los siglos. Porque incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe puede brillar con una intensidad inigualable. Pero incluso entre muros de piedra y la fría humedad romana, tu voz resonaba. Tus cartas, escritas con tinta indeleble, volaban por el imperio. A través de ellas, la esperanza se filtraba hacia aquellos que te seguían, un faro en la oscuridad de la persecución. Hablabas de la fe inquebrantable, del amor incondicional, de la promesa de la vida eterna. Tus palabras, escritas desde la prisión, se convertían en un bálsamo para las heridas de la iglesia. Tus epístolas, aunque escritas en la adversidad, no reflejaban la desesperación, sino la fuerza inquebrantable de tu espíritu. Eran mensajes de aliento, de fe inamovible, de esperanza eterna. Para aquellos que te escuchaban, aunque sea a través de las letras, eras un símbolo de resistencia, una prueba de que incluso en las peores circunstancias, la fe podía prevalecer.
Tu mensaje trascendía las rejas, llegando a los corazones. Imagino a esos primeros cristianos, reunidos en secreto, compartiendo tus palabras, encontrando consuelo en tus enseñanzas. Tus cartas se convirtieron en textos sagrados, en guías espirituales que iluminaban su camino. La predicación desde la prisión, lejos de ser un silencio forzado, se transformó en un poderoso eco que resonaba a través del tiempo y el espacio. Tu voz, aunque silenciada físicamente, se multiplicaba a través de tus escritos. Desde esa celda oscura, tus palabras cobraban vida. No eran solo letras sobre pergamino, eran semillas de fe sembradas en corazones hambrientos de esperanza. A través de tus cartas, la verdad del Evangelio se extendía, traspasando las fronteras del imperio. Tus epístolas, escritas con la fuerza de tu convicción, se convirtieron en pilares de la fe cristiana. A pesar del sufrimiento, tu espíritu brillaba. Cada línea, cada palabra, resonaba con un amor incondicional, un desafío a la adversidad, una guía para aquellos que luchaban contra la incertidumbre. Tus cartas no eran simples mensajes, eran un faro en la tormenta, un consuelo para los afligidos, un llamado a la unidad para una comunidad dispersa. Tus enseñanzas, transmitidas a través de estas cartas, moldearon la teología cristiana durante siglos. Desde la justificación por la fe hasta la importancia de la unidad en Cristo, tus palabras siguen guiando y desafiando a creyentes de todas las épocas. Tu legado no se limitó a tus viajes, se extendió a través de la tinta indeleble de tus epístolas. Hoy, siglos después, tu voz aún resuena. Tus cartas, escritas en medio de la adversidad, siguen inspirando, consuelan y guían. Son un testimonio de tu fe inquebrantable y de tu amor por Cristo. Un legado que trasciende el tiempo y las culturas, un legado que continúa transformando vidas. Imagino que tras tantos años de predicación, viajes agotadores y encarcelamientos, Roma te ofrecía un respiro, aunque fuese entre muros de piedra. La ciudad eterna, testigo mudo de tu fe inquebrantable. Pero la sombra de la persecución te seguía, como una alargada silueta en el ocaso de tu vida. Recuerda esos días, la incertidumbre, la espera de un juicio que podía sellar tu destino. ¿Temor? Quizás, pero tu espíritu, forjado en el crisol de la adversidad, no se doblegaba. Tus cartas seguían fluyendo, un faro de luz en la oscuridad, un testimonio de tu fe inquebrantable. La tradición nos cuenta que tu final llegó bajo el reinado de Nerón, un emperador cruel y despiadado. La arena del Coliseo, escenario de tantas tragedias, quizás también fue testigo de tu último sacrificio. Un sacrificio por la fe, una entrega total a la causa que abrazaste con pasión. Tu martirio, si así fue, no fue un final, sino un comienzo. La semilla de tu fe, regada con tu sangre, germinó y floreció, expandiéndose por el mundo y transformando culturas. Tu legado perdura, resonando a través de los siglos en millones de corazones. Pero su influencia trasciende las paredes de cualquier prisión. Sus cartas, escritas con una pluma firme a pesar de las adversidades, se convirtieron en pilares de la fe cristiana. Piensa en ello, tú, hoy, te beneficias de sus enseñanzas, transmitidas a través de los siglos, moldeando la teología y la práctica cristiana. Sus epístolas, llenas de pasión y sabiduría, siguen inspirando a millones. Desde la convicción inquebrantable en Romanos hasta la profunda reflexión sobre el amor en Corintios, sus palabras han resonado a través del tiempo, guiando a creyentes en cada generación. El impacto de Pablo no se limita a la teología. Su valentía, su perseverancia frente a la persecución, se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que buscan defender sus creencias. Su vida es un testimonio de fe y resiliencia, una inspiración para enfrentar la adversidad con coraje. Su legado se extiende a través de las innumerables iglesias fundadas gracias a sus viajes misioneros. Imagina la expansión del cristianismo, expandiéndose desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano, gracias a su incansable predicación y a la fuerza de su mensaje. Imagina que eres un escriba en Roma, durante el reinado de Nerón. Las cartas de Pablo, llenas de fervor y doctrina, llegan a tus manos. No son solo misivas, son el eco de una voz que ha sacudido el imperio. Tú, como muchos otros, las copias, las compartes, las estudias.
Estas cartas, escritas desde prisiones y caminos polvorientos, se convierten en el corazón palpitante de una nueva fe. Piensa en el impacto de sus palabras. No solo predicaba el Evangelio, sino que lo codificaba, lo estructuraba. Sus epístolas, a las iglesias de Corinto, Efeso, Roma, se convierten en referentes teológicos, en la base misma de la comprensión de la fe cristiana. Sus argumentos, sus enseñanzas, se convierten en el cimiento de una doctrina que trascendería siglos. Aunque no estuvo presente en la reunión final que definió el canon bíblico, la influencia de Pablo es innegable. Sus cartas, transmitidas y copiadas a lo largo del tiempo, se consolidaron como textos fundamentales, formando parte de la base de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Sin su aportación, la historia del cristianismo sería radicalmente diferente. Piensa en el impacto de esas cartas. Tú, un simple escriba, eres testigo de cómo la pluma de Pablo moldea el cristianismo naciente. Sus enseñanzas, aunque escritas desde una celda romana, llegan a cada rincón del imperio, estableciendo una teología que sentará las bases para siglos de fe. No solo escribió sobre la resurrección de Jesús, sino que expandió el mensaje a los gentiles, abriendo las puertas de la iglesia a una audiencia mucho más amplia de lo que jamás se imaginó. Sus cartas, llenas de pasión y rigor teológico, se convierten en el cimiento de la doctrina cristiana. Él no solo predicó, sino que estructuró el pensamiento cristiano, estableciendo principios que aún hoy son debatidos y estudiados. Imagina el peso de esa responsabilidad, la magnitud de su influencia en la formación de las creencias de millones. Pablo, a pesar de su persecución, logró unificar diferentes grupos de seguidores de Jesús, creando una estructura y una doctrina que permitieron la expansión del cristianismo más allá de sus límites iniciales. Su legado no se limita a un conjunto de textos, sino que se encuentra en la misma esencia del cristianismo que tú conoces. Su influencia trascendió las fronteras geográficas y temporales. Su teología, plasmada en sus cartas, sigue dando forma a la fe de millones. Tú, leyendo sus palabras, eres parte de esa inmensa cadena de influencia que comenzó hace siglos en las prisiones romanas. Un testimonio poderoso del alcance de una vida dedicada a la fe, a pesar de la adversidad. Imagina a Pablo, golpeado, encarcelado, incluso apedreado hasta casi morir. ¿Cuántas veces debió pensar en renunciar? Sin embargo, ahí estaba, una y otra vez, predicando el Evangelio, enfrentando la oposición con una fe inquebrantable. Su perseverancia no era solo fuerza de voluntad, sino una profunda convicción arraigada en su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Esa experiencia lo transformó por completo, dándole la fortaleza para soportar cualquier adversidad. Piensa en la valentía que se necesitaba para desafiar al Imperio Romano, para predicar un mensaje que amenazaba su poder. Pablo no era un hombre poderoso, ni un rey ni un general, sino un simple hombre con una profunda fe. Esa fe, esa perseverancia inquebrantable, lo convirtieron en un ejemplo para todos los que le seguían, y lo siguen haciendo hoy en día. Su entrega total a su misión es algo que nos inspira a ser más valientes en nuestra propia vida. Su entrega no fue solo en palabras, sino en acciones. Viajes extenuantes, peligros constantes, rechazo y persecución, todo lo soportó por la causa que abrazó con todo su ser. Su ejemplo nos recuerda que la fe verdadera se manifiesta en la perseverancia, en la entrega a lo que creemos, incluso cuando las circunstancias son adversas. No se trata de ausencia de miedo, sino de un amor que supera cualquier temor. Piensa en todo lo que Pablo soportó, latigazos, encarcelamientos, naufragios. Y aún así, su fe nunca se quebró. Su legado no es solo un conjunto de cartas que cambiaron el curso de la historia, sino un testimonio de perseverancia inquebrantable ante la adversidad. ¿Qué te dice eso a ti sobre la fuerza del espíritu humano, sobre la capacidad de creer incluso cuando todo parece perdido? Su valentía para desafiar al Imperio Romano, para predicar un mensaje que amenazaba el orden establecido, es algo que sigue resonando hoy. No se trataba solo de palabras, era una vida entregada a una causa mayor, una fe que lo empujaba más allá de sus propios límites físicos y mentales. ¿Qué tan lejos llegarías tú por tus convicciones? La influencia de Pablo en la formación del cristianismo es innegable.
Sus cartas, llenas de sabiduría y pasión, siguen siendo estudiadas y debatidas siglos después. Reflexiona, ¿qué parte de su mensaje te resuena más profundamente? ¿Qué lecciones puedes extraer de su vida para aplicarlas a tu propia existencia? La historia de Pablo no es solo una narración histórica, es un ejemplo de fe, perseverancia y valentía que trasciende las épocas. Es un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad y la persecución, la luz de la esperanza puede brillar con intensidad. ¿Qué te inspira más de la vida de este hombre extraordinario? ¿Quieres profundizar en la vida de Pablo? Te recomiendo el libro Pablo, Apóstol de Cristo de N.T. Wright. Es una biografía completa que analiza su contexto histórico y te ofrece una perspectiva nueva sobre sus cartas. Además, hay excelentes documentales, busca en plataformas como YouTube o Netflix documentales sobre el apóstol Pablo, prefiere aquellos con buena calidad de imagen y rigor histórico, hay muchos enfocados en sus viajes misioneros. Otro buen recurso son los estudios bíblicos centrados en las epístolas paulinas. Busca en librerías cristianas o en plataformas online estudios en profundidad sobre las cartas de Pablo a los Romanos, Corintios, Gálatas. Estos estudios te ayudarán a entender mejor el mensaje teológico del apóstol y su impacto en la formación del cristianismo. No te limites a una sola fuente, compara diferentes interpretaciones para obtener una visión más completa. Recuerda que entender a Pablo requiere comprender el contexto histórico y cultural de su tiempo. Investiga sobre el Imperio Romano, el judaísmo del siglo I y las diferentes escuelas de pensamiento existentes. Hay muchos libros de historia y artículos académicos que te pueden ayudar a entender mejor este contexto y a apreciar la grandeza de la obra de Pablo. No te limites a lo superficial, busca la profundidad en tus investigaciones. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la increíble vida de Pablo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su legado?